Hola y bienvenidos. En este vídeo continuamos el análisis del desarrollo político de Atenas. Antes de empezar, os advierto que todo se complica porque primero estamos hablando de Atenas, segundo se escribe más sobre su historia y tercero se conservan más fuentes históricas. En consecuencia, tenemos más nombres de personajes históricos y tenemos más detalles de los procesos históricos. No os agobiéis que tengo aquí una ficha histórica que os ayudará a recordar y a aprender. En el anterior vídeo nos quedamos a principios del siglo VII. En este siglo, Atenas cambia radicalmente. El comercio empieza a crecer. Atenas, como otras ciudades griegas, experimenta un crecimiento económico. Y esta riqueza proveniente del comercio tiene su reflejo en la sociedad. Acordaros que el siglo VII es el siglo de expansión griega. Es un siglo importante. Lo que decía, este crecimiento económico tiene su reflejo en la sociedad. Ahora la aristocracia no lo es del todo por nacimiento, el cual sigue siendo importante. Las clases emergentes enriquecidas quieren participar en el gobierno. En el sistema antiguo todo se basaba en los aristoi, todas las magistraturas iban para los aristoi y el resto de la población, los cetes, quedaban fuera del control político de la ciudad. Ahí es donde nos quedamos en el anterior capítulo, que habían presiones tanto por arriba como por abajo para entrar a formar parte del gobierno de la ciudad. Ahora, en el siglo VII, se distinguen nuevas clases sociales, los zeugitas u oplitas. Ya hemos hablado de estos oplitas, que vendrían a ser granjeros enriquecidos con un poder adquisitivo lo suficientemente grande como para poder pagarse un armamento militar decente. Y así que estos pensaron, si yo participo en el ejército, también quiero participar en la política. Los hoplitas tendrán un papel decisivo en la política ateniense en los años posteriores. Se conoce esto que os he explicado y que ya hablamos en un vídeo anterior, se conoce como Revolución Hoplita. Otro aspecto que destacamos de este periodo es la emergencia de tiranos. Atenas se resistió al modelo de tiranía, pero a cierto punto cede. Los tiranos junto a los hoplitas empiezan a ejercer presión sobre la aristocracia gobernantes. La sociedad ateniense demanda cambios. Es a finales, lo he dicho, a finales del siglo VII antes de Cristo e inicios del siglo VI antes de Cristo, donde encontramos al gobierno aristocrático siendo contestado. Hay un gran descontento por todo el Ática. La población desea cambios en el gobierno aristocrático y como consecuencia un tirano intenta establecer una tiranía en Atenas. Este primer tirano ateniense es Cilón y fracasa, y el año es el 632 a.C. Según Tucídides, Cilón era un aristócrata y campeón olímpico, pero la familia de los Alcmeónidas se opuso e incluso organizó la represión de sus partidarios. Acordaros, los Alcmeónidas, la familia de los Alcmeónidas, grandes dirigentes atenienses del siglo V serán miembros de esta familia. Pericles, acordaros de Pericles y después de Alcibíades, el malogrado Alcibíades y su fracasada expedición a Siracusa. Bueno, ¿qué pasó? Megacles, el Almeónida, mató a los seguidores de Cilón, los cuales se refugiaron en el templo de Atenea. Y estos almeónidas cometieron un sacrilegio porque mataron a unos hombres que se habían rendido, que habían suplicado, se rindieron, les mintieron y los mataron. ¿Y qué hicieron? Que cometieron sacrilegio y sobre la familia de los almeónidas cayó un miasma, lo cual fue usado de excusa para que no gobernaran. Es en el año 621-620 a.C. en el que situamos un hecho oscuro, la legislación atribuida a Dracón. Dracón sustituyó el sistema de leyes orales por un sistema de leyes escritas,
interpretadas por tribunales. Dracón, según Aristóteles, lo que hizo fue pasar a escrito las leyes orales existentes. Por eso la dureza de los castigos no son debidos a Dracón, a pesar de que este nombre ha pasado a la historia por ser un legislador especialmente duro. En castellano tenemos la expresión leyes draconianas. Pero mirad, las leyes siempre son draconianas para los criminales. A los criminales siempre les parece todo muy duro. Pero bien, esto ya es harina de otro costal y continuemos hablando de Dracón. Que las leyes fueran escritas fue un gran cambio que significaba que cualquier ciudadano podía leer la ley, examinarla e incluso explicarla a otros ciudadanos que no sabían leer o que no la entendían. Por eso es muy importante la educación en la Grecia antigua, La educación pública y privada de los ciudadanos de pleno derecho siempre fue importante en Grecia, porque si eres un ciudadano sabes leer la ley, y si sabes leer la ley puedes formar parte del gobierno y ser ciudadano. Si os acordáis del vídeo anterior, dijimos que la ley no era escrita y solo la aristocracia la sabía y la ejecutaba en el tribunal del Areópago. Parte del poder de la aristocracia fue erosionado con estas medidas. Ahora la ley la puede interpretar cualquiera que sepa leer. Y saben leer solo los ciudadanos. Otra medida positiva fue el fin de las vendetas, las venganzas familiares. Es decir, que en lugar de vengarte tú mismo, tú dejas que la justicia actúe y que interprete las leyes escritas. Esto es lo importante de Dracón. A medida que nos adentramos en el siglo VI, los problemas de Atenas persisten. El principal problema seguía siendo la esclavitud de los atenienses. La de los otros no era ningún problema. Ciudadanos atenienses que se convirtieron en esclavos por no poder pagar sus deudas. Esto desde luego que fue un problema. Los campesinos están tan endeudados que tienen que trabajar las tierras del aristócrata o del campesino enriquecido para siempre, a perpetuidad. Hay una gran presión para solucionar este problema. Otras ciudades tienen este problema y es aquí cuando las tiranías se instauran para eliminar el problema de la esclavitud de los ciudadanos, y todo esto en un contexto social de éxtasis. Este problema está directamente relacionado con una agricultura precaria y la acumulación de gran parte de la tierra en pocas manos. En griego tiene un nombre, la estecnocoría o la falta de tierras. Para agravar el problema no había un sistema fácil para convertir la producción o el exceso de producción de un buen año en capital imperecedero, como pudiera ser la moneda, la cual no estaba todavía en este nivel de desarrollo. Así que si un campesino tenía un mal año, al siguiente tenía que comprar semillas y comida a un campesino rico o aristócrata para sobrevivir. Si no podía pagar la deuda, pues tendría que trabajar las tierras del campesino rico a modo de bracero, en griego ectómoro, y en griego, no sé si lo he dicho bien, ectómoro. Y en algún momento este campesino empobrecido pues tendría que vender las tierras, las cedería al campesino rico o aristócrata para pagar las deudas, y así pues, oye, de un campesino más o menos pobre pero que tenía alguna propiedad se convierte en un esclavo. Es en este contexto de éxtasis, de inestabilidad social, donde aparece Solón. Solón accede al arcontado en el año 594 a.C. Fue nombrado por consenso, con el título de Dialactés, el reconciliador. Solón era un militar exitoso y muy respetado, además de un noble con un gran respaldo popular. Solón, consciente de la amenaza de la tiranía, suprimió las deudas, seisacteia, pero suprimió las deudas aquellas que suponían la esclavitud de un ciudadano ateniense, y se negó a expropiar y repartir tierras. Solón se comportó como un político moderado, el cual tiene que contentar tanto a la aristocracia como a las clases más populares. Solón continuó por la línea de Dracón y usó axones para inscribir las leyes que aprobaba. Así todo el mundo las podía leer, entender.
y las leyes podían ser conocidas públicamente. Solón cambió la política de inmigración, ofreció la ciudadanía a todo aquel que se estableciera en Atenas. Esto provocó que muchos comerciantes se instalaran en Atenas y se desarrollara económicamente y fuera un importante centro económico relacionado con el comercio. Pero sus reformas más importantes las encontramos en la sociedad y la Constitución. Analicemos sus reformas sociales. Estas consistieron en hacer depender los derechos políticos de la riqueza y no del nacimiento. Se determinaron y evaluaron las fortunas en términos agrarios sobre la base del medimno. El medimno era una medida era una unidad para medir cantidades de cereales, pero se establecieron equivalencias para el ganado y las propiedades, y actualmente se cree que un medimno de esa época equivalía a 40 kilos de trigo. Así que la ciudadanía, el cuerpo político de Atenas o los habitantes de Atenas quedaban divididos en 4 clases sociales. La clase más baja eran los cetes, los que tenían menos de unos 200 medimnoi de ingresos al año y no participaban en la bulé, la asamblea representativa de las 4 tribus, pero estos cetes sí que participaban en la eclesía y el nuevo tribunal de la Eleia. Perdonad, a ver, estamos aquí. La siguiente clase son los zeugitai u hoplitas, y estos sí que tenían acceso a la boulé y a las magistraturas o cargos menores. Tenían unos ingresos anuales de unos 200 medimnoi o más. Solo por encima de los 300 medimnoi se podía acceder al arcontado. Los hipeis o caballeros eran la segunda clase. Estos eran los antiguos aristócratas que podían ir a la guerra a caballo. Si os acordáis, la caballería nunca fue muy importante en el ejército griego, pero de todas maneras ser caballero y mantener un caballo e ir a la guerra con el caballo pues daba cierto estatus social, y todos aquellos que se podían pagar un equipamiento de caballería pues eran los caballeros. Y por último los pentacosio medimnoi, los grandes aristócratas, grandes comerciantes y miembros de determinados sacerdocios. Están por encima de los 500 medimnoi, y estos pues como los hipeis o los caballeros tenían acceso a las altas magistraturas del Estado, como eran el arcontado. Analicemos a continuación las reformas políticas de Solón. Durante el régimen aristocrático el poder residía en el Areópago, el cual descendía del antiguo Consejo de Ancianos. Arcontes y areópagos eran todos nobles, y el areópago decidía o tenía un papel decisivo en la elección de los arcontes. Arcontes y miembros del tribunal del areópago todos eran nobles. En cuanto a la asamblea del pueblo, la eclesía se reunía poco y no tenía fuerza política. ¿Os acordáis que era para decir sí o no? Y ahí se acababa su poder. Solón refuerza la eclesía, a la que asisten todos los ciudadanos atenienses. Acordaros, todos los ciudadanos atenienses, los cetes, los zeugitai, los hipeis y los pentacosio medimnois. Además, Solón crea un tribunal derivado de la eclesía, el tribunal de la Eleia. Es un tribunal de apelación y casación que puede corregir y enmendar sentencias de otros tribunales. Solón da al pueblo la capacidad de juzgar, cosa que solo los nobles pudieron hacer antes. Los arcontes, que al fin y al cabo pertenecían a las clases superiores, a los hipeis, a los zeugitai y a los pentacosio medimnoi, estos arcontes que venían de estas clases altas sociales solo ejecutaban las decisiones de la eclesía. Y por lo que respecta al areópago, el tribunal que se reunía en la colina de Ares, queda reducido a un tribunal constitucional, guardián de la constitución ateniense, que también es un papel importante, es pues esto, un tribunal constitucional.
y Tribunal de lo Criminal, especialmente para los delitos de sangre. Solón también crea el Consejo de la Boulé, formado por 400 atenienses de las 3 clases superiores. Aquí los cetes están excluidos, que delibera y propone a la Eclesía iniciativas legislativas. A pesar de estas reformas, el peligro de la tiranía continúa, y en el siguiente vídeo analizaremos Pisístrato y Clístenes, hasta llegar a las guerras médicas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.